Buenas noches ante todos. Somos el grupo número 5 del curso llamado Psicología Clínica. Estamos con la psicóloga Cristina Gaslac, que ella es enfocada a infanto juvenil. Te doy presente para que te presentes por unos momentos, Cristina. Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy la psicóloga Cristina Gaslak, especialista en terapia de modificación de conducta en cuanto a lo que vendría a ser a la población neurodiversa, infanto-juvenil, ¿no? Asimismo, cuento con experiencia ya en un largo ámbito en cuanto a esta población de intervención, ¿no? Asimismo, también brindo lo que es terapia de lenguaje, ¿no? Conforme para poder trabajar. Yo trabajo diferentes terapias integrales para mis niños y eso más que todo. Pues no es algo breve y bueno, también estudié en la UTP. Listo, muchas gracias, Cris. Un gusto. En ese caso, damos ya comienzo a las pequeñas entrevistas en relación a lo que sería a la observación y a la entrevista clínica en el ámbito de, valga la redundancia, de psicología clínica. Ujú. Bueno, buenas noches, doctora. Un gusto. Buenas Eh, noches. Empezaré yo con las preguntas acerca de la entrevista. Eh, ¿Nos podría dar una definición sobre la observación en la práctica clínica? Bueno, la observación como tal es muy importante porque es el primer lazo la cual nosotros podamos tener con el paciente, ¿no? Es algo muy importante que nosotros debemos entablar, por ejemplo, ¿no? Quizá en mi ámbito, ¿no? Yo lo que hago primero es establecer un rapport con mi niño en la primera sesión. Si mi niño lleva sesión de 8 sesiones, entonces la primera sesión me encargo de trabajar lo que es la observación. Cómo es que si mi niño entra, por ejemplo, con una crisis, entonces trato de trabajar lo que es la observación de conducta. Observo su conducta, qué es lo que le gusta, qué es lo que le desagrada. Muy aparte de ello, también va de la mano con la entrevista a la mamá. Entonces es muy importante poder conocer ello, ¿no? Es importante conocer ello, ¿no? Más que todo en mi ámbito y en el ámbito clínico como tal, es muy importante porque nos permite, ¿no? Alcanzar ese rapport, como lo había mencionado, y esa dinámica rompehielo hacia el paciente. ¿Cómo es que uno puede llegar al paciente? ¿Cómo podemos llegar al paciente? Preguntándole las cosas que le agradan, ¿no? Diferentes objetos que nosotros tengamos que responder, más que todo para poder ayudar al paciente, ¿no? Y también observar, ¿no? Observar cómo es que, qué conductas pueden ser, por ejemplo, repetitivas, ¿no? Es un, es una definición muy larga y muy amplia, porque como tal, o sea, la observación se encarga de poder, en esa parte, ¿no? No solamente observar a una sola persona, sino a varias personas, ¿no? Que en la cual día a día vienen en el trabajo, ¿no? Inclusive hasta las personas que tú mismo viajas en el bus, por ejemplo, también los puedes observar, ¿no? Hasta inclusive puedes observar que quizá tengan algún tipo de rasgos, ¿no? Eh, Quizá, ¿no? Que no son conformes a la seguridad que vendría a ser quizá una persona que quizás se retira, ¿no? Nos supongamos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ahí, ¿no? Observamos, tenemos ese ojo clínico, es como un ojo clínico que podemos observar, ¿no? Más que todo la hay más ventaja que los demás, ¿no? Es lo que yo puedo pensar. Gracias, doctora. Una siguiente pregunta, esto que quisiéramos saber es, ¿cuáles son los aspectos más importantes que deberíamos observar en un paciente? Bueno, los aspectos, más que todo, ver la parte emocional. ¿Qué es lo que motiva, qué es lo que causa, ¿no? La conducta. Porque si observamos, ¿no? Observamos, tenemos que observar la conducta. Observar la conducta porque si, por ejemplo, no es un ejemplo, si yo tengo un niño que es autista, ¿no? Y no tolera lo que es, ¿no? O sea, la primera sesión no tolera lo que es estar sentado, estar parado, o sea, se mantiene parado, no quiere sentarse. Es obvio que primero lo que tengo que hacer es observar bien, ¿no? Observar bien qué es lo que le agrada, le ofrezco algunos objetos de su agrado, ¿no? Establecer lo que es la conexión también, que introducirme más que todo a lo que él quiere, más que todo para poder conocerlo. Es por ello que es muy importante que la entrevista también como lo había mencionado ya en el punto anterior, es muy importante preguntarle a los papás, siempre preguntarles, ¿no? ¿Cómo es que su niño se calma, ¿no?
cómo o qué objeto usted le puede dar para que el niño se pueda calmar, cómo tranquiliza, ¿no? Su rabieta, ¿no? Y también tener, más que todo, tener el control, ¿listo? Tener también ese punto, más que todo, esa conexión, ¿no? Entre el paciente y más que todo con el terapeuta, ¿no? Ya que nosotros recordemos que vamos a ser el que va a acompañar durante todas esas sesiones. Entonces es muy importante establecer también la confianza a los pacientes, sea adolescentes, sean niños, ¿no? Hasta inclusive adultos, tenemos que ofrecer la confianza. ¿Listo? Eso más que todo. Sí, doctora, y tal vez un ejemplo claro, donde la observación fue clave en estos casos que nos ha estado diciendo. La observación, bueno, la observación como tal, o sea, primero, ¿no? Yo como estoy preparada en cuanto a ello, ¿no? Tengo que saber qué es lo que le incomoda. Quizá a mi niño no lo anticiparon, ¿no? No lo anticiparon, no, los papás quizá no lo anticiparon que venía a terapia, es por eso que el niño puede entrar en rabieta, o que quizá alguna necesidad de ellos no estén cubiertas, como por ejemplo el sueño, el hambre, ¿no? Entonces, yo puedo deducir, ¿cómo puedo deducir si es que un niño está haciendo una rabieta o tiene una crisis por sensorial? O sea, tengo que observar bien, ¿no? Por ejemplo, si el niño no quiere mantenerse sentado porque no le gusta, entonces puede hacer una rabieta, ¿verdad? Entonces, yo poco a poco tengo que ir incentivando cómo es que el niño puede sentarse, ¿no? Quizá presentando algunos objetos de su agrado, trabajar en mesa, ¿no? Por ejemplo, al niño le agrada lo que es la masa, ya, entonces, ¿qué hago? Lo hago sentar, ¿no? Mira, vamos a jugar, amigo, vamos a jugar aquí, listo, mira, tenemos una masa, wow, qué bonita la masa. Trabajar con objetos que sean de su agrado, porque si trabajamos de frente con algo o imponer algo que él quiere, que nosotros queramos para él, o sea, va a ser un poco imposible, quizá también tener la parte de más que todo dominio de la sesión. Hay que recordar que nosotros somos los terapeutas y los terapeutas más que todo nos basamos aquí en tener el control de la sesión, el manejo de la sesión, ¿no? Claro, hay veces, por ejemplo, hay niños TDAH, por ejemplo, ¿no? Que sí, que son desafiantes y tienden a tener ese tipo de perspectivas, ¿no? O sea, de querer dominar y ser desafiantes con la terapeuta. Entonces tenemos que estar preparados en base a ello, no tener estrategias, tener técnicas, tener herramientas a la mano para poder trabajar e intervenir dentro de. Gracias, doctora. Mi compañero le hará una siguiente pregunta. Eh, Doctora, buenas noches. Mi pregunta sería, en su experiencia, ¿cuáles considera usted que son las principales dificultades en la técnica de la observación y de qué manera lo complementa con otras herramientas para obtener una comprensión diagnóstica más completa del paciente? No entendí muy bien, o sea, repíteme las dos, pero primero la preguntita, la primerita, y luego ya la segunda te respondo, ¿te parece? Ok. Ya. Sí. ¿Cuáles considera que son las principales dificultades en la técnica de la observación? Bueno, las dificultades como tal, por ejemplo, si hablamos en adolescentes, quizá va a ser un poco de que ellos quizá no tengan la misma confianza que quizá como lo pueden tener como un amigo, ¿no? O porque los adolescentes quizás se sienten un poco, ¿no? Cohibidos o muy aparte de eso, se sienten un poco tímidos al expresar, pero o sea, la parte de la observación como tal, ¿no? Va a ser un poco complicada, es en base a ello cuando el paciente no tenga la disposición de poder actuar, ¿no? O de poder, más que todo, tener esa ganas de poder comenzar lo que es, ¿no? El rapport o trabajar la observación, ¿no? Y también hay muchas limitaciones siempre y cuando, por ejemplo, si hablamos en caso de practicantes, hoy en día, ¿no? Podemos hablar que quizá, porque también lo fui, ¿no? Hacer una observación de entrevista, una observación, ¿no? De conducta o una entrevista a padres, más que todo en niños o en adolescentes, se trabaja con bastante lo que vendría a ser el consentimiento informado, ¿no? Entonces, también puede ser un poco limitante, si es que ustedes también están haciendo sus prácticas,
se puede ver un poco limitante. Claro, si trabajas en un centro psicológico y terapéutico se maneja de otra forma, ¿no? Entonces, de igual forma, si es que quieres intervenir de una forma ya más a onda, entonces de igual forma se tiene que pedir a los papás el consentimiento informado, es muy importante, ¿no? Entonces considero de que es muy importante de que tengamos en cuenta eso, ¿no? De poder siempre tener en claro que el consentimiento informado es más que todo para los niños, para poder intervenir nosotros, ¿no? Quizá eso se vea un poco complicado, ¿no? O quizá también el difícil acceso, por ejemplo, eh, un difícil acceso a población vulnerable, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de poblaciones vulnerables, como por ejemplo las embarazadas o los mismos reos, ¿no? Eh, personas a trabajar mediante la observación de conducta, más hablando más poco del lado forense, es un poco más complicado, ¿no? Porque recordemos que son poblaciones vulnerables. Eso es lo que yo puedo rescatar, ¿no? De que una observación quizás pueda ser un poco más complicada en base a ello, ¿listo? Pero si, por ejemplo, somos internos como tal y estamos en el área clínica infanto-juvenil, entonces como tal tenemos que estar preparados con las herramientas claras, ¿no? Saber cómo es la observación de conducta, a qué hora se presenta esa conducta, qué es lo que ocasionó, más que todo trabajar lo que vendría a ser la parte de el registro también, ¿cómo se llama este registro? Trabajar con el registro de antecedente consecuente, ¿ya? Entonces, eso, más que todo, trabajar eso y poder conocer qué es lo que ha desatado esa conducta, cuál es la consecuencia, ¿no? Entonces, eso. Más que todo eso lo van a ver más a fondo ya cuando se vayan para el lado conductual, si es que en caso vayan para ahí, por esa rama, es muy interesante, ¿no? Poder conocer. Y también trabaja bastante lo que vendría a ser la terapia cognitivo-conductual. La siguiente pregunta, por favor, ahora sí. Claro, Gracias, doctora. muchas gracias, Cristina. Para poder ir continuando, en ese caso, sobre el que nos estás comentando, sobre el tema tanto de la observación y la entrevista, a base de tu experiencia, ponme solamente un error grande y gravísimo que se podría evitar dentro de unas entrevistas. ¿Cuál pondrías? Un error como que, por ejemplo. No sé, de repente no tienes una buena escucha activa o Ah, interrumpes claro. constantemente. ¿Cuál Hay veces, sería? exacto, hay veces, por ejemplo, que suele pasar eso, ¿no? A veces nosotros como, yo también lo he sido, yo también soy practicante y soy interna, y claro, o sea, para eso, bueno, los licenciados estamos para poder apoyar, ¿no? A los internos y a los practicantes, más que todo para poder, ellos puedan entender cómo es que puedan entablar una observación y una entrevista correcta. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando con la mamá de un paciente, tenemos que escuchar, ¿no? Como dices, tener la escucha activa. Si no tenemos eso, entonces, ¿cómo vamos a ayudar a nuestro paciente? Va a Ujú. ser un poco dificultuoso. Si no conocemos, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Qué es lo que no le agrada? ¿Qué es lo que le agrada al niño? Entonces, ¿cómo lo voy a calmar? ¿Cómo puedo calmarlo? Entonces, ¿quién más que ello que los padres? Los padres lo conocen, conocen al menor, viven con ellos 24/7. Entonces, es muy importante poder conocer, ¿no? Y escuchar, ¿no? A los padres, ¿no? A veces nosotros, por la emoción o querer preguntar más, o sea, a veces no terminamos de dejar de hablar a los padres. Entonces, sería un gravísimo error también. Por otro lado, también la empatía. Si no tenemos empatía, entonces va a ser un poco complicado también, ¿no? O, por ejemplo, no tener o sea, nosotros como terapeutas, nosotros tenemos que ser bien gestuales, o sea, somos gestuales, pero tenemos que mostrar nuestros gestos como tal con amabilidad. A veces nosotros cuando, por ejemplo, supongamos que venimos de casa porque hemos tenido un mal día y llevamos el mismo peso de lo que pasó en casa al trabajo e intervenimos con los padres y tenemos esa mala actitud con ellos, entonces los padres se van a sentir un poco molestos, un poco como que, ¿qué le pasa? ¿Por qué me habla así? O esto mismo en el ambiente del trabajo, por ejemplo, se puede ver reflejado eso. Entonces, lo que yo también puedo sugerir aquí es que no cometan ese error de adjuntar, más que todo de juntar los problemas de casa con el trabajo. Recuerden que son dos tipos de ambiente, ¿no? Los problemas que quizá tengamos en casa, ¿no? Quizá lo podemos comentar, es válido, porque como tal somos personas también, sentimos, entonces como tal podemos comentarlo con alguna colega u otro, ¿ya? Pero con los padres hay que tener mucho cuidado, porque los papás como tal observan mucho, son muy observadores, entonces si ellos ven de que la terapeuta está renegando el día de hoy,
¿por qué habrá sido? Pues, ¿no? Entonces, como que dice, yo no quiero que lleve con esa terapeuta, porque esa terapeuta es así. O también tener un estilo de comunicación muy agresivo, pasivo. Entonces, he notado eso. No solamente he notado eso en internos, sino también he notado en colegas también. Entonces, eso también. Nosotros cuando vayamos a hacer rapport con los papás y con el niño, tenemos que tener un tono de voz diferente, cambiar el tipo de tono de voz totalmente, conforme al contexto. El hecho de que mi niño esté haciendo rabieta no significa de que yo vaya a tener un tono de voz bajo, ¿no? Voy a tener un tono de voz firme. Voy a tener que decir, a ver qué pasó, no se hace eso está mal, no se pega, ¿no? O sin pegar, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y cuando ya está haciendo las actividades que sea de su agrado, entonces mi tono de voz va a cambiar. Entonces, más que todo eso, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, esos puntos. Eso es lo que yo puedo decir. Muchas gracias, Cristina. Bueno, para finalizar en este caso, una última pregunta. Me gustaría saber, si se considera, estas herramientas que estamos, viendo, como es la entrevista y la observación, son fundamentales para una buena práctica clínica. Claro que sí, a donde vayamos. No importa si seamos psicólogos clínicos, recursos humanos, forense, ocupacional, como tal, en cualquier momento nosotros tenemos que estar preparados para someter o, bueno, trabajar o intervenir mediante la observación y la entrevista. Es lo importante, es muy importante. En psicología ocupacional, por ejemplo, yo también he tenido experiencia brevemente, ¿no? Y también, o sea, en campañas grandes también vienen, ¿no? Por ejemplo, entran a tomar un examen, ¿no? Los licenciados se les hace, bueno, le hacen la observación y la entrevista, ¿no? Al paciente, entonces, o al usuario. Entonces, es muy importante también conocer eso, no solamente de que la observación clínica se va, o sea, o la observación y entrevista se va a ejecutar en el área del psicólogo clínico como tal, no, sino en todas las áreas. Pues es muy importante tener ese ojo clínico y poder conocer también los perfiles de las personas, ¿no? Un poco a poco tener, quizás no, yo por ejemplo, ¿no? O sea, para llegar al punto donde estoy, para poder trabajar con niños neurodiversos, he ido también pasando por diferentes áreas para poder saber cuál es de mi agrado. Cada área de psicología, cada rama es muy hermosa. Es por ello que es muy importante de que ustedes puedan estar preparados para cualquier momento, supongamos que en la calle, ¿no? En cualquier momento, en qué situación una persona está con alguna crisis. Entonces, ¿cómo podemos intervenir eso? ¿No? Tenemos que estar preparados, no solamente con observación y entrevista, porque obviamente que son las técnicas más importantes para que también podamos hacer informes psicológicos, sino también llevar algún curso de psicología, ¿no? Primeros auxilios psicológicos, también eso nos va a ayudar bastante, porque podemos intervenir en cualquier momento, ¿no? Ahora, si vamos para el área clínica infanto-juvenil, también poder intervenir, qué herramientas, si veo en la calle que quizá una mamá no tiene un buen control, un buen dominio de un niño, quizá poder ayudarla, ¿no? Si su niño estea, ¿no? Entonces poder ayudarle y brindarle. Si un niño está haciendo una crisis, ayudarla. ¿Cómo puedo ayudar? Ah, y ejecutando ese tipo de herramientas, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno como tal explorar cada área para saber cuál es de nuestro agrado y más que todo para que puedan ver, ¿no? Eso, más que todo. Muchas gracias. Entiendo. En todo caso, ya, listo. Muchas gracias, Cristina. Eso Muchas sería gracias, todo. Cristina. Que tengas una muy Ya, buena listo, noche. chicos. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.